el libro de Jonás, antes del libro de Miqueas y después del pequeño libro de Abdías, Jonás. La exposición esta mañana será del capítulo 4 y también estará marcando la conclusión de la serie que tuvimos por estos domingos. El próximo domingo y por lo que resta de agosto estaremos estudiando el libro de Joel. No sé si lo vamos a terminar en agosto, pero para que lo tengan desde ya en sus mentes y estemos orando para que también el Señor bendiga la exposición del libro de Joel, con el que estaríamos entonces ahora sí concluyendo la serie de los 12 profetas menores. Dice así la palabra del Señor en Jonás 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendría yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? El cierre de Jonás es muy provocador, nos deja con una pregunta sin contestar. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aunque la respuesta debería caer por su propio peso. Jonás había desconectado completamente su teología de sus acciones. En lugar de alegrarse por la compasión mostrada hacia Nínive, olvidó cuánto él mismo y su propia nación habían sido objeto de la misericordia de Dios. Nosotros, como Jonás, podemos caer en esta misma condición y pecar gravemente contra el Señor. Nos hemos vuelto olvidadizos de la gracia de Dios para con nosotros. Porque esto es lo que tenemos aquí. Un hombre que ha olvidado lo que el Señor ha hecho con él y con Israel. Y que no soporta que el Señor extienda la misma misericordia a otros. El aparente silencio del profeta, ¿verdad? Cuando después del versículo 11 ya no tenemos más, ya no sabemos más de Jonás. Sus respuestas que se nos dan acá y nos dejan mucho que pensar, ¿verdad? Deseando la muerte. Pero nosotros también debemos contestar esta misma pregunta. Si el Señor nos la hiciera, y de hecho nos la hace porque aquí está para nosotros: ¿no tendré yo piedad de Nínive?
¿Por qué nos enojamos contra Dios? ¿Por qué nos molestaríamos nosotros cuando el Señor trae bien a la vida de otras personas? ¿Por qué? Bueno, una de las razones que pudiera dar es porque nosotros pensamos que merecemos algo más que otros, que somos más dignos, o que, bueno, quizás no somos tan dignos, pero hay unos que definitivamente no tienen derecho alguno a la gracia de Dios. Por eso les digo, Jonás 4 nos muestra lo que pasa cuando nosotros olvidamos la compasión que Dios ha tenido con nosotros y que por lo tanto es necesario que Dios nos reprenda por nuestra falta de compasión. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver algunas señales de que nosotros hemos olvidado la compasión de Dios con nosotros. Y en segundo lugar, la reprensión de Dios por nuestra falta de compasión. Ahora, antes de adentrarnos propiamente en estos dos puntos que les he señalado, quiero que observemos algo en la manera que el capítulo está estructurado. Una lectura inicial, ¿verdad?, nos pudiera hacer pensar que los versículos del 5 al 11 son después del versículo 4. Pastor, qué raro, pero si el 5 va después del 4. Bueno, es lo que se llama una coda, una extensión literaria, un fragmento que viene a darnos luz sobre lo que se nos ha dicho. Lo que pasa es que esta coda es inusualmente larga. Las dos que hemos visto en las secciones narrativas de Jonás son más cortas. ¿Cuál fue la primera que vimos? En el capítulo 1, versículo 16, y si no, igual si usted no ha estado, pues veamos aquí a repasarlas brevemente. En el capítulo 1, versículo 16 leemos: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Esto es una coda, es decir, se nos está resumiendo eventos que pasaron mucho después, en este caso, después de la historia principal. ¿Por qué? Porque sabemos que los marineros estuvieron ofreciendo, después de haber sido salvados de la tormenta, sacrificio a Jehová varias veces más. Pero aquí se nos da simplemente ese detalle. O sea, se termina la historia, se nos deja esa información para ahora pasar a la siguiente escena. Lo mismo también ocurre en el capítulo 3, en el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, ¿cuántos días anunció Jonás? 40 días. Por lo tanto, el versículo 10 nos está resumiendo lo que pasó durante los 40 días. Es decir, los 3 primeros días se nos dio más información, que fue el ayuno, que no comieron ni tomaron agua, que se vistieron de cilicio. Pero después de ahí, cuando dice que vio Dios lo que hicieron, fue lo que hicieron ya luego en el plazo que se les había anunciado. Pero es una coda, es una información ya para cerrar la historia, y con eso nosotros ya entendemos cuál fue el fin de los eventos. El Señor los perdonó. Lo que pasa en el capítulo 4 es que los versículos 5 al 11 son también una coda, pero hacia atrás. Se nos está dando algo que ocurrió en el lapso en que Jonás esperaba que Nínive fuera destruida. Quizás les ayuda a entender lo siguiente, porque vean que el versículo 5 dice que salió Jonás de la ciudad y acampó, ¿verdad?, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Pero el versículo 1 y 2 nos deja ver de que ya Jonás vio el resultado. O sea, Jonás ya se enojó cuando finalmente vio que Nínive no fue destruida. Entonces, durante esos 40 días, ¿qué fue lo que ocurrió? Él fue, se hizo esa tiendita con las estacas y ahí estuvo dispuesto a soportar el sol, contando los días para ver si finalmente Nínive sería destruida. Y durante ese plazo, en algún momento que no se nos dice en qué día exacto fue, es que crece la calabacera que le da la sombra, que se alegra y que luego se la quitan. Pasaron unos días después de que la calabacera le fue quitada, finalmente Jonás dice, sí, ya, definitivamente el Señor no destruyó a Nínive. Y entonces dice esto, y se enojó y oró al Señor, ¿no es esto lo que yo decía? Y el Señor le vuelve a preguntar, ¿y tanto te enojas?
Entonces, versículos 5 al 11, simplemente como les digo, yo lo voy a presentar como eso, como una historia en retrospectiva. El término formal para literatura es analepsis, para nosotros, flashback. Un flashback, algo que pasó. Muy bien. Y esto nos hace ver, hermanos, todavía más lo grave que fue el enojo de Jonás. Porque quiere decir que el Señor ya le había dado una lección. O sea, la calabacera y el gusano, todo esto que ocurrió, el Señor ya lo había confrontado. Jonás, y de Nínive yo no tendría piedad. Y cuando se le vuelve a preguntar la segunda vez, ¿tanto te enojas? Él sigue respondiendo, mucho me enojo. ¿Qué evidencias entonces hay en nosotros que nos estamos olvidando de quién es Dios y por qué el Evangelio es Evangelio? En primer lugar, porque nuestra teología se desconecta de nuestra vida. En segundo lugar, porque nos enojamos contra Dios. En tercer lugar, cuando nuestras oraciones son inapropiadas. Y en cuarto lugar, cuando nos volvemos egoístas. Estas son marcas que indican que nosotros nos estamos olvidando por completo de que hemos sido receptores de la misericordia de Dios, de que Él ha sido compasivo con nosotros, de que nos estamos olvidando por qué el Evangelio es Evangelio y por qué razón, si somos salvos, somos salvos. Primero, porque estamos desconectando nuestra teología, nuestra ortodoxia de cómo vivimos, de esa práctica correcta, de esa ortopraxis. ¿Por qué? Porque todo esto que vemos aquí, este profeta enojándose como se está enojando, la manera en que ora y la manera en que él solo está pensando en sí mismo, es porque en primer lugar, toda esa información que él tiene acerca de Dios, la cual es correcta, se ha desconectado por completo de su vida. Ustedes ven el contenido de la oración, ahorita veremos la oración como tal, pero ven el contenido de la oración. O sea, Jonás está enojado porque él dice en el versículo 2, porque yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso. Jonás, ¿por qué está enojado? Porque Dios es clemente y piadoso y misericordioso, tardo en enojarse y que se arrepiente del mal. Todas esas son afirmaciones correctas. ¿Por qué? Porque vienen de la misma boca de Dios. En Éxodo 34, 6 y 7, ¿qué es lo que el Señor le declaró a Moisés? Sino esto mismo. Si desean pueden buscarlo, si no leo para ustedes. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es lo que Dios dice de sí mismo. Esto soy yo. Yo soy misericordia. Yo soy justicia. Yo soy paciente. Yo soy justo. Y Jonás lo sabe. Yo sé que este es el Dios que se ha revelado a mí. Yo sé que ese es el Dios que me envió con esta comisión. Y en muchas otras partes de la Escritura, tanto en el Pentateuco, como en los Salmos, como en libros históricos, como en los profetas. Un poquito más, un poquito menos, pero estas palabras siguen apareciendo. Jehová, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Jehová, piadoso, fuerte, que no tiene por inocente al malvado. Por ejemplo, si nosotros nos vamos unas páginas más adelante en el profeta Nahum, leemos lo siguiente en Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Y si nos vamos
Unas páginas más atrás de Jonás, en el libro de Joel. En Joel, capítulo 2, versículo 13, leemos lo siguiente. Joel 2:13. Antes de llegar a Jonás, dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Jonás está de acuerdo con otros profetas. Lo que él está diciendo es verdad. Jonás debía saber que en efecto, porque Dios es justo y porque Dios es misericordioso, que cualquiera de las dos situaciones se pudieron haber dado. Él pudo haber juzgado a Nínive, que era lo que él quería, o él pudo haber perdonado a Nínive. ¿Qué fue lo que pasó? De hecho, no es algo de menor importancia que Nahum, que profetiza contra Nínive, también cite palabras como estas, de que Jehová es clemente y tardo para la ira, y son palabras de juicio contra Nínive. Lo vemos. Cuando Jonás pregonó contra Nínive, hubo arrepentimiento. Cuando fue el momento de Nahum, el castigo le llegó a Nínive. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es que precisamente por ese entendimiento de Jonás, su molestia no es tanto contra Nínive, aunque era una ciudad pecadora, violenta y eran enemigos de ellos. Él lo que está molesto es con Dios mismo, por ser como es. Jonás no soporta a Dios mismo, reclamándole a Dios actuar como Él ha dicho que es. Estoy molesto porque eres misericordioso. Pero esto no es lo que Dios ha revelado de sí mismo. Sí. Como les digo, uno lo ve y dice, es como que no tiene pies ni cabeza. ¿Cómo se va a enojar usted porque Dios sea compasivo? Bueno, porque Jonás había olvidado la misericordia de Dios para con él y para con Israel. ¿Por qué estaba Jonás con vida? Porque Dios tuvo compasión de él. ¿Por qué Israel todavía seguía en pie como nación en los días de Jonás? Porque Jehová se compadeció de Israel. Recuerdan que esas eran las palabras que estaban cuando leíamos cómo eran los días de Jeroboam, el rey en aquellos días en Israel, que Jehová no quiso destruir a Israel. Pura compasión, pura misericordia. Pero eso Jonás lo había olvidado. Es como si Dios más bien estaba en deuda con él y con Israel. ¿Dónde nuestra teología se ha desconectado de cómo vivimos? Eso es lo que usted tiene que preguntarse. ¿Será en nuestro hogar y su falta de vida devocional, a pesar de que decimos con Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Ahí lo tenemos. Afirmación 100% correcta, que la podemos tener memorizada. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, pero en su vida completamente desconectada, porque en su hogar no se adora al Señor. ¿Será en nuestras oraciones o falta de ellas, a pesar de que decimos que Dios nos oye? También usted puede afirmarlo. Muchos pudieron verse grandemente identificados con Jonás en el vientre de esa criatura, orando al Señor y con la certeza que ahí Dios le oía. Amén, Dios escucha las oraciones. ¿Por qué no ora usted? ¿Por qué su vida de oración es tan pobre? Hay una desconexión. ¿Será que se ve en su asistencia en mínimos? Que pudiendo estar en ambos cultos no está, que pudiendo estar en el culto de oración no está. Solamente me congrego lo estrictamente necesario para evitar problemas. Y sin embargo yo afirmo lo que Hebreos 10:25 dice, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Afirmación correcta, palabra de Dios, pero completamente desconectado de su vida. ¿Será en nuestra falta de contentamiento, aunque nos hayamos memorizado
que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero pasa molesto. Peca constantemente de queja, de desagradecimiento. ¿Será que somos prontos en suplicar misericordia para nosotros, pero juicio para los demás, en especial si nos han afrentado, aunque Dios ha sido muy paciente para con nosotros? De nuevo, teología desconectada. Dios es paciente, pero conmigo, para los demás, yo quiero ver lo otro. Juicio, que no tenga por inocente al culpable. Es como consecuencia entonces de esta desconexión que empezamos a ver los otros síntomas en la vida de este profeta y que también tenemos que examinar en nosotros mismos. Lo que más destaca, ¿verdad? Sin duda es este enojo. Dice el versículo 10 del capítulo 3 lo siguiente: que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Versículo 1: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Al ver que Dios no lo hizo, este profeta explota. ¿Por qué se molesta tanto Jonás? Bueno, ya se los he dicho, él se molesta contra Dios. Él no está molesto porque los de Nínive pensaran de que él hubiera dado una falsa profecía. Que él llegó y proclamó contra Nínive destrucción. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y que como no pasó, ahora él estuviera pensando, ¿ahora qué va a decir este pueblo? Va a pensar que yo era un profeta falso, que les dije la mentira. No, eso no es lo que Jonás está pensando. No. Como vimos, realmente esa expresión Nínive será destruida tiene una amplitud de significado. En el fondo era, Nínive será cambiada, será puesta de cabeza. Sí, podía ser para juicio si no se arrepentían, pero se arrepintieron. Y lo que hizo Dios fue que los cambió para que se arrepintieran. No, su enojo es contra Dios, no por lo que los de Nínive pudieran pensar de él. Y las palabras son fuertes. Yo creo que aquí a nuestra versión le faltó fuerza. Aquí, como se puede leer en otras, es que Jonás estaba disgustado. O sea, apesadumbrarse, no lo vean a él como un Jonás triste. No, él era con repulsión. Él estaba disgustado con lo que Dios hizo. Es más, pudiéramos nosotros decir que él consideró que lo que Dios hizo estuvo mal. La frase literalmente en hebreo lo que está diciendo es, y para Jonás esto fue malo. Fue mal para Jonás lo que Dios hizo. Fue mal para Jonás lo que pasó. Fue malo. A ese punto está llegando el profeta. Como les digo, no se ve ahí, pero ahí está la palabra maldad. La misma palabra maldad que vimos en el capítulo 1, versículo 2. Jonás fue enviado para pregonar contra ella porque ha subido su maldad. Es la misma maldad que vimos en versículo 7, cuando los marineros echan suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y es el mal que también tenemos en el versículo 10 del capítulo 3. Nínive se arrepintió de su mal. Y Jehová no trajo el mal que anunció que iba a traer. Y esto a Jonás le pareció mal. Dios no los castigó. Malo. Eso fue lo que él pensó y eso lo hizo explotar en disgusto. ¿Cuándo se ha enojado usted contra Dios? Y aquí cada uno tiene que ser franco. Cada uno en cierto momento algo tiene que haberle cuestionado a Dios de lo que ha hecho, cómo ha procedido. Quizás muchos deberían admitir que hasta hubieran querido tener la oportunidad como Jonás de que Dios le hubiera hablado y haber tenido la oportunidad. Dios, ¿por qué en esta ocasión hiciste esto? ¿Y por qué en esta otra lo hiciste de esta manera?
Pero bueno, nosotros sabemos que esta manera de revelación ha cesado. Pero sin embargo, nuestras oraciones y pensamientos y en nuestro sentir podemos albergar este mismo enojo de Jonás. De nuevo, ¿cuándo se ha molestado usted contra Dios? ¿Se ha molestado o ha cuestionado al Señor porque ha visto cómo le sigue dando oportunidades a cierta persona a pesar de que ésta sigue como si nada, indiferente al trato del Señor? A veces nos parece, ¿verdad?, que para ciertas personas como que no hubo mayor oportunidad y ya no están. Hay otras que siguen su vida como si nada y les pasan cosas y escuchan la predicación, pero ahí no pasa nada porque el Señor les sigue dando oportunidad. ¿Lo cuestiona usted? ¿Se enoja usted o siente envidia al ver la buena mano de Dios en otros? Y aquí no estoy hablando de asuntos materiales. Estoy hablando de que nosotros veamos en la vida de otras personas que el Señor les da fruto, de que su matrimonio va bien, de que se están viendo frutos de la crianza de sus hijos, de que testifica a otras personas y le escuchan y atienden y quieren interesarse en escuchar más del Evangelio. Pero usted, en vez de alegrarse por eso, es como que le da envidia, le corroe que a otros les vaya bien. Hermanos y amigos, estos son señales de una desconexión de nuestra teología y lo que en el fondo creemos. Sí, la salvación es de Jehová, por gracia para mí, pero que sea para otros por obras. También vemos este olvido de la compasión de Dios en la manera en que Jonás ora. ¿Qué clase de oración es esta? Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esta es la segunda oración que tenemos del profeta en este libro, pero qué contraste, ¿verdad? Se toma la oración del capítulo 2 y la pone a la par de esta y es el mismo hombre que está orando. Es el mismo hombre. La primera vez él ora habiendo sido rescatado de esta gran criatura marina. Y usted esperaría algún cambio en las oraciones de él, pero como ya vimos, tenemos que vernos como Jonás, tardos para aprender, que desaprovechamos las oportunidades que el Señor nos da. Porque a pesar de que esta oración es mucho más rica en declaraciones doctrinales, vean todo lo que él está diciendo, o sea, un Dios clemente y piadoso. Hermanos, nosotros pasaríamos varios sermones estudiando estas perfecciones de Dios. Tardo en enojarte, un Dios paciente, un Dios grande en misericordia y que te arrepientes del mal, para rematar con una petición de que le quite la vida. Cuando en el capítulo 2, ¿qué era lo que él más bien estaba diciendo? Capítulo 2, versículo 6. Él se vio muerto, descendía a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Terminaba orando Jonás. Alabanzas al Dios que me rescató. Y aquí, mejor me es la muerte que la vida. Una oración inapropiada en todo el sentido. Primero porque está justificando su desobediencia. ¿Ve? Por eso yo me fui. Por eso yo me fui cuando aún estaba en mi tierra. Por eso yo huí a Tarsis, porque yo sé lo que usted es, Dios. Un Dios paciente y misericordioso. O sea, como tratando de justificar. Y esto es una oración. O sea, él está orando. Y le está orando hacia Dios. Señor, yo lo que hice, lo hice justificado, porque yo sé lo que usted es, por eso yo me fui. Pide de manera egoísta, solo pide por él.
Solo está pensando en él. Como un predicador decía de este pasaje, ¿verdad? Es que qué bueno que Dios no es como nosotros, porque si nosotros fuéramos Dios y es un Jonás el que viene y nos pide, quítame la vida, ¿de una vez? Claro. ¿Para qué seguir lidiando con un hombre como él? Quizás otros pudiéramos pensar en el profeta anónimo de Primero de Reyes 13. Yo no sé ustedes, pero a mí siempre es un capítulo que me deja siempre con mucho que meditar. A este profeta se le da una comisión, él va y la cumple, pero el Señor le dijo muy claramente que no se volviera por el mismo camino. Y por alguna razón, un profeta anciano del otro lugar le pone a prueba y le miente. Le dice, no, Dios me dijo que se quedara conmigo a comer y todo. Y al final, ¿qué le pasa a ese hombre? Le salió un león en el camino y lo mató. Y yo digo, pero lo engañaron. Pero no, fue desobediente. Dios le dijo muy bien lo que tenía que hacer y lo mató. ¿Y Jonás? Vivo. ¿Por qué? Un Dios clemente y misericordioso. Pura misericordia. Con el otro profeta Dios no fue injusto. Él fue justo. Lo que pasa es que nos acostumbramos, hermanos, a que Dios sea tan paciente con nosotros. La petición de Jonás de que el Señor le quite la vida es también fuera de toda razón. Primero, porque él no es como Moisés. Moisés fue uno que dijo algo parecido, ¿verdad? Ráeme del libro que has escrito. ¿Pero qué estaba haciendo Moisés? Él estaba intercediendo por otros. Jonás, ¿por quién está intercediendo? Por nadie. Solo está pensando en él mismo. Quítame la vida y punto. No me importan los de Nínive. Por otro lado, se parece mucho también a la petición que hizo otro profeta, Elías. Recuerden que Elías también se sentó bajo un enebro y ahí se echó deseando morir y le dijo al Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Pero ese es Elías, que sí estaba haciendo lo que el Señor le pidió, que sí se había enfrentado ante 400 profetas falsos de Baal y que sí tenía una persecución real, porque Jezabel no era de jugar. Jezabel era una mujer mala y le dijo, así me hagan mis dioses y aún me añadan si mañana hasta ahora no he puesto a Elías como uno de ellos, es decir, decapitado. Y Elías huyó. Él tenía una persecución real. Él se ve ya cansado y en su debilidad le pide al Señor algo como eso, quítame la vida. Pero Jonás, ¿quién lo está persiguiendo? Jonás, ¿por qué está sufriendo? Como vamos a ver, él está sufriendo porque quiere. Él está sufriendo porque quiso. Él fue el que quiso salirse de Nínive y ir a llevar sol ahí. Ahora, en ambos casos, ¿verdad? Simplemente como nota, tanto para Elías como para Jonás, es claro que Dios no les concedió la petición de la muerte. Aunque podemos entender que un cristiano pueda llegar a un punto a clamar al Señor que le lleve con él al sentir que las tribulaciones y el dolor se hacen muy pesados de llevar, realmente, hermanos, el creyente nunca ve el suicidio como una salida. O este suicidio asistido. Señor, que tú me quites la vida. Lo que tenemos que ver es que Jonás simplemente está orando de manera inapropiada cuando las cosas van bien, cuando es misericordia para él. Señor, te alabo por salvarme de las profundidades del abismo. Me vi muerto y me salvaste. Pero cuando es para los demás, yo lo que quiero ver es juicio. Y si no es así, que sea este mismo Dios que me rescató una vez, el que ahora me quite la vida. Señor, si estoy vivo es porque usted me dio la vida, ahora quítemela. ¿Ven todo lo que está pasando? Y nosotros también podemos orar de maneras inapropiadas. Cuando agradecemos a Dios por su perdón en Cristo, por sus favores con nosotros, pero no estamos dispuestos a perdonar a los demás, a mostrar misericordia. Y Cristo hizo esa conexión muy clara. Cuando nosotros oramos a Dios y cuando nosotros agradecemos a Dios por su perdón o cuando le pedimos a Dios perdón,
lo que se está dando a entender es que nosotros estamos ejerciendo perdón para con los demás y a mostrar también compasión con ellos. ¿Qué es lo que dice Cristo? Si vamos a Mateo capítulo 6, palabras muy conocidas. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y buscamos el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero no termina ahí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nosotros perdonamos como respuesta al perdón que hemos recibido de Dios. Pero, ¿podemos nosotros sinceramente agradecer a Dios por su salvación y pedirle perdón por los pecados que sé que he cometido cuando hay rencor y envidia en mi corazón? Cuando no he perdonado de corazón a mis semejantes. Nuevamente, eso es olvidar la compasión de la que hemos sido receptores. Cuando yo he conocido esa compasión y misericordia, yo la muestro a otros. Si a alguno le queda duda, la ausencia de compasión en su vida es una señal tan grave que el Señor Jesucristo más bien le invita a usted a que se examine si realmente es del Señor. Porque Él comparte esta conocida parábola también de dos deudores. A uno se le perdonó una deuda que no podía pagar, una suma absurda. Estás puesta ahí para que entendamos, eso nunca nadie lo iba a poder pagar. Y el amo perdona a este siervo. Pero ¿qué es lo que hace este siervo una vez que fue perdonado? Va y toma a un consiervo que le debe algo insignificante. Y a la luz de lo que a él le perdonaron, eso no es nada. Y lo ahorca. Págame lo que me debes. Como no tiene con qué pagarle, entonces que lo lleven a la cárcel. Los otros consiervos ven esta situación y se duelen y lo informan al amo. Entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por último, y como ya debe ser evidente a este punto, cuando nos olvidamos que Dios ha sido compasivo, misericordioso con nosotros, nos volvemos egoístas. Esto viene a rematarse con el incidente de la calabacera. Vamos al versículo 5. Como les digo, pensemos en esto como lo que inmediatamente pasó apenas Jonás terminó de pregonar en Nínive. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Y deseaba la muerte.
diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. La lectura inicial, ¿verdad?, ya nos da unas enseñanzas muy evidentes que no las podemos perder de vista. Nuestro Señor es soberano sobre la creación. En una noche creció la calabacera, en otra noche un gusano la mató. Y qué coincidencia que el día que ya no había calabacera, llegó un recio viento solano. Todo eso fue preparado por Dios. Dios soberano sobre su creación. De nuevo, algunos han visto que esta calabacera pudo ser la planta de ricino o de aceite de castor, un tipo igual como de enredadera que crece muy rápido. Pero hermanos, el punto no podemos nosotros perderlo de vista. Por más rápido que una planta crezca, no le iba a tapar en una sola noche. Y un gusano, aunque afecte a esta planta, que también es delicada, tampoco en una sola noche se iba a morir del todo. De hecho, en la casa tengo una enredadera y ya descubrí que uno de los tallos está malo. Pero ahí está todavía, parece como si nada le ha pasado. Yo sé que hay una parte que se está secando gradualmente. ¿Por qué? Porque es un milagro de parte del Señor. Es su providencia sobre la creación, actuando. Entonces, sí, podrá ser una planta que crezca rápido, podrá ser una planta delicada, pero lo que aquí ocurrió fue la mano del Señor. Y Jonás no podía ser tan ciego para no verlo. Cómo esa calabacera iba a crecer justamente en ese poco de palos que le había puesto, en esa tienda que se hizo. Eso fue la mano del Señor. Y claro, aquí sí vemos al profeta alegre, cuando los beneficios fueron para él. Ahora, en parte no era para menos. Ese calor era muy intenso y una tienda sin follaje era insuficiente. Pero de nuevo, yo quiero que ustedes vean cuán dispuesto estaba ese hombre, cuánto estaba en él el querer ver el mal en los otros, que él estaba dispuesto a soportar ese solazo con el fin de ver que Nínive fuera destruida. Entonces, imagínense eso. Unos palitos ahí puestos. Eso no le está dando sombra de nada. Pero ahí está, al este de la ciudad, ubicado para tener una buena vista y deseando, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Pasan los días, ¿cuándo va a ser? El Señor los va a destruir. No los está destruyendo. Pero ahí estaba. Cuando tiene la sombra, todavía más contento. Tiene sombra ahora, ¿verdad? Como un estadio, digamos. Ya no está en gradería solo. Ahora tiene mejor vista y sombra. Pero para desconsuelo de él, resulta que el Señor manda ese gusano y se le va la sombra. Él tiene que ver todo lo que está pasando en su vida. Fue Dios quien le trajo la tormenta, fue Dios quien trajo el gusano. Fue Dios quien le envió la gran criatura marina, fue Dios quien le dio la sombra. Pero para rematar y para el Señor darle una lección, como vamos a ver a su profeta, Él le manda este recio viento solano que le hirió, como nos dice ahí, en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Y aquí sí quiero ser un poco comprensivo con Jonás, porque hermanos, eso no era jugando. Era un sol tan intenso que algunos calculan que pudo ser fácilmente de unos 48 grados centígrados. Eso sí es caliente. Eso sí es caliente. Sin sombra. Y con un viento que le pegaba, que le movía ese calor por todo lado. De nuevo, es la mano del Señor mandándolo. Pero en estas zonas es conocido este fenómeno que se manda este viento conocido como el siroco. Y que hace que las personas la pasen muy mal. Algunos caen en depresión. Otros pierden nociones de la realidad incluso. A ese punto puede llegar a afectar. Sí, Jonás la estaba pasando muy mal y deseaba la muerte. Pero el asunto aquí que quiero que notemos es que él solo está pensando en él. Hermanos, lo más probable es que este viento también llegó a Nínive. ¿Y dónde vemos a este hombre preocupado por este sol que haya llegado a Nínive? Una ciudad que, si esto no ocurrió en los días del ayuno, a los días posteriores, después de haber ayunado, que venga este sol intenso y este viento seco y caluroso.
Pero él, o sea, esto está ausente. O sea, si ustedes lo ven, no hay mención de Jonás en sus labios para nada con sus enemigos. Él solo piensa en él. La sombra para mí, qué bueno. Los demás, no es mi problema. Somos nosotros así. Son nuestras oraciones una larga lista de peticiones por nosotros y unas pocas si acaso por otros. Hay alegría por las bendiciones si son para mí, enojo cuando Dios las quita y peor todavía si son para los demás. ¿Por qué? ¿Por qué seríamos nosotros tan egoístas? ¿Por qué seríamos nosotros tan envidiosos, tan rencorosos? Nuevamente, cuando estamos olvidando completamente toda la teología, la estamos haciendo simplemente a un lado y no estamos siendo diferentes a este hombre. Doctrina correcta, pero cero piedad aplicada. Por eso el Señor tiene que reprendernos. Y gracias a Dios porque Él es compasivo. Y no dejó a Jonás sin tratarlo. Ahora, ¿cuánto tardó Jonás en aprender la lección? Ya eso es otra cosa. Pero el Señor sí lo confrontó. Vean cómo inicia también el versículo 4. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esa es la pregunta que Jonás no contesta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. La vida humana vale más que la vida de los animales y de las plantas. De eso no hay duda, es el testimonio claro de la Escritura. Y Jonás aquí no muestra pero ni el mínimo de compasión. Él pone en una escala una calabacera, una planta, y ni siquiera pone a los animales de Nínive. O sea, es que ni eso. Ni los animales de Nínive. Ahora, ¿cuánto más cuando consideramos que hay más de 120,000 personas ahí? Personas, como leemos, que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Algunos lo toman como una referencia a los niños, ¿verdad? Que como los niños que todavía no saben discernir entre el bien y el mal, algo como lo que leemos en Isaías, ¿verdad? Respecto a una profecía. Pero yo creo que el sentido más claro es que en Nínive la ignorancia obviamente de Dios y de su ley era lo que marcaba la cancha, era generalizado. Ellos no conocían al Dios verdadero. Entonces, Dios le está preguntando a Jonás, Jonás, ¿cómo no voy a tener compasión de estas personas que ni siquiera saben bien lo que es correcto? Porque ni siquiera han tenido mi ley, como ustedes sí la han tenido. Yo a ustedes me les he revelado. Ustedes saben cuál es mi voluntad y cómo deben vivir para mí. Y es hasta ahora que lo envié a usted con esa predicación tan raquítica. De aquí a 40 días Nínive será destruida, que esta población se arrepintió. Y no he de tener yo compasión por ellos. Sí, eran responsables por su pecado, pero ¿habían tenido ellos la revelación como la había tenido Israel? El argumento del Señor es demoledor. Aquí no hay respuesta tampoco de Jonás. Y sin embargo, sí se atrevió a contestarle la primera vez cuando le preguntó que si estaba enojado por la calabacera. La pregunta es, ¿tienes derecho a estar enojado? O más directamente, ¿tienes derecho a estar caliente? Es que Jonás estaba hirviendo de enojo. Eso es lo que la pregunta está diciendo. ¿Y qué es lo que responde Jonás? Sí, tengo razón. Mucho me enojo. Hasta la muerte. Tengo el derecho a estar así de caliente como estoy. Estoy enojadísimo, Señor.
Jonás fue un hombre que permitió que el sol se pusiera sobre su enojo y lo alimentó por muchos días más y lo seguía consumiendo por dentro. Ay, hermanos, así de terrible es el pecado cuando le damos oportunidad. Un descuido y crecerá monstruosamente. Y yo sé que muchos aquí han conocido hombres y mujeres que por algo que les pasó o por cosas que les han pasado, albergan años después resentimiento contra Dios. ¿Han conocido personas así? Hay algo en ellos que no logran conciliar que Dios sea quien dice ser y no quieren nada con el Señor. Y Jonás se estaba dejando consumir por esta ira. ¿Por qué usted y yo no hemos terminado así? Por la gracia del Señor. En vez de enojarnos contra Él, le alabamos más bien por lo que ha hecho en nuestra vida sin merecerlo. Porque ¿cuál es el antídoto para mortificar este enojo, esta desconexión de la teología, estas oraciones inapropiadas? Es recordar el evangelio de la gracia. Jonás e Israel y nosotros tenemos que recordar estas palabras tan conocidas que el Señor le dijo a su pueblo desde Deuteronomio capítulo 7. Él les dijo lo siguiente, Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los que están sobre la tierra. ¿Por qué? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Si soy salvo, ¿por qué me escogió Dios? Por gracia, por compasión, porque así lo quiso. Porque como Israel muchas veces he sido ingrato, quejoso, airado contra Dios, airado contra el que quiso salvarme por el puro afecto de su voluntad. Y que yo, a diferencia de Nínive, más bien he sido tardo para arrepentirme. Israel tenía que ver que ellos no eran mejores que Nínive cuando Dios los escogió. Cuando Dios los rescata y les dice, escuchen bien, yo los he amado y los he escogido para que me sean un pueblo especial, pero ustedes no son más que otros pueblos, ustedes eran los más insignificantes. Ustedes no eran mejores que Nínive cuando los escogí y tampoco son mejores ahora. Porque cuando nosotros vamos al Israel en los días de Jonás, en los días de Oseas, ¿qué es lo que se tiene que denunciar de este pueblo? Idolatría, violencia, adulterio, fornicación, hurto, robo, mentira, opresión sobre las viudas, sobre los pobres, sobre los huérfanos. Como bien lo expresa un comentario, la penitente Nínive ha probado ser más digna del favor de Dios que el apóstata Israel. Y esto entonces venía a darle fuerza a este relato de Jonás, hermanos. Porque ahora todos nosotros que venimos a leer lo que pasó con Nínive y con Jonás, tenemos que ver esta amonestación de manera muy clara. La promesa de Dios de bendecir a las demás naciones siempre estuvo ahí. Dios salvando a gentiles no era ninguna novedad. Y cuánto más para nosotros que en efecto somos gentiles. Entonces, los judíos después del exilio tenían que venir y leer acerca de Jonás y decir, esta es la voluntad de Dios
que la salvación es también para los gentiles. Jonás 4 es más que simplemente el hecho de que creció una calabacera y que un gusano la comió y se le secó y que Jonás la pasó muy mal con el sol y que estaba enojado con Dios. Hay algo más que está pasando ahí. Porque esa pregunta tiene que contestarse. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Esa es la pregunta. Y termina intencionalmente así para que nosotros la contestemos. Porque lo que está ocurriendo aquí es que Jonás mismo se ha exiliado de las bendiciones del Señor. Vean lo que está ocurriendo. Se nos dice a nosotros en el versículo 5 que Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, hacia el este se fue. Y ahí puso esa enramada, ese tabernáculo. Esos palitos y esa tienda que armó Jonás no es simplemente cualquier habitación que él hizo hoy para pasar los días mientras esperaba la destrucción de Nínive. Es la palabra para tabernáculo, como la que se lee para la fiesta de los tabernáculos. Pero la fiesta de los tabernáculos, cuando los israelitas se les mandaba por una semana que construyeran tiendas y vivieran en ellas, era para conmemorar el rescate de Dios de Egipto y de cómo Él los guardó en su peregrinar por el desierto. Pero lo que Jonás está haciendo aquí, el éxodo de Jonás es diferente en este pasaje. Él sale hacia el este para tener su mini templo. Para yo vivir aquí apartado esperando la destrucción, en lugar de quedarse en Nínive y esperar por el actuar de Dios en medio de ellos al ver que se estaban arrepintiendo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios en este momento? En Nínive. Ahí era donde el Señor estaba actuando en gran manera. Pero Jonás una vez más quiere huir de la presencia de Dios. Eso es lo que está pasando. De nuevo, esa es la lectura que no podemos perder ahí. Jonás salió de Nínive, donde Dios estaba actuando. El profeta está huyendo una vez más. En lugar de estar donde Dios va a actuar, él sale de su presencia, como ya lo hizo en el capítulo 1, y de hecho, como ya también lo hicieron nuestros primeros padres. Adán y Eva fueron echados al este del jardín del Edén. Caín, como recordamos recientemente en las predicaciones de Génesis 4, también se fue hacia el oriente, lejos, echados. De hecho, al estudiar el pasaje con más detenimiento, hay que reconocer que aquí estamos con un mini relato de la caída. Porque aquí Jonás, cuando sale y pone ese pequeño templito para él, el Señor le da refugio por medio de una planta. Esta planta viene a ser una figura del árbol de la vida. Y sin embargo, esta planta es atacada por una serpiente. ¿Cómo una serpiente? Sí, el gusano. Como lo ha expresado alguien por un breve momento, la planta es el árbol del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Jonás participa de su fruto, de su sombra, y el árbol le libra del mal. Pero este árbol, como el del jardín, tiene un gusano. Jonás huye de la presencia de Dios y termina en el vientre de la criatura marina. Como vimos, no es el leviatán, yo no creo que sea el leviatán, pero sí una figura como el leviatán, es decir, la gran serpiente marina. Está ahí para recordarnos. Huye de la presencia de Dios, cae ahí. Otra vez huye Jonás y otra vez una serpiente le amarga la vida, en un sentido. Le daña la planta, un insignificante gusano. El punto se va haciendo cada vez más claro. Jonás se rehúsa a aceptar que esta es la voluntad de Dios, la salvación plena para los gentiles. Y lo que hace es más bien alejarse de donde está la bendición. ¿Dónde está la mayor bendición? Dios habitando en medio de su pueblo. Pero no, él prefiere el exilio. Prefiere estar lejos. En vez de poder decir ahora, el Señor está trayendo arrepentimiento en medio de los ninivitas, yo puedo estar con ellos, puedo hablarles más acerca de las grandezas de Dios, de este Dios misericordioso, clemente y tardo para la ira. Él pudo haberles hablado mucho más para que tuvieran mayor luz, pero no lo quiso así, porque los odiaba hasta el fondo y prefirió en su ira alejarse de donde Dios estaba actuando. Y esta es la gran advertencia para los que como él insistan en tener un corazón cerrado.
como también escribió alguien, se van a encontrar en la misma posición que Jonás, en un exilio autoimpuesto, al este del lugar donde se ha realizado las bendiciones de la nueva creación, enojados con Jehová y deseando la muerte. Por eso nosotros debemos notar esto como el punto culminante en el libro de Jonás. Su soberano acto de salvar a los ninivitas, su gran compasión, es también una gran advertencia para los que no lo aceptaban. No solo para los judíos después del exilio, lo fue para la iglesia también en sus primeros días. ¿Recuerdan cómo la iglesia tuvo que lidiar con el tema de la inclusión en los gentiles? Y tuvieron que reconocerlo de manera que Dios ha dado también a los gentiles arrepentimiento para vida. Pero, aunque nosotros no somos judíos, podemos caer en actitudes judaicas también. Y pensar que el Señor tuviera que tener más favor a nosotros por ser costarricenses, porque soy de tal familia, o porque no he cometido ciertos pecados. Yo no he vivido una vida como la de aquellos otros. Dios sí ha tenido misericordia conmigo, pero ¿por qué la debería tener con ellos? No, Dios tiene misericordia de quien quiera. Eso es lo que no debemos nosotros olvidar. No nos podemos ver nosotros jamás como más dignos de la salvación, porque nadie es digno de ser salvado. Y lo que más debemos anhelar es que muchos lleguen a los pies de Cristo. Sean los pecados en los que estén hundidos. Hermanos, en última instancia, todos esos que estén a favor del aborto, de la ideología de género y otros estilos de vida, son personas que como nosotros están necesitados de la misericordia y compasión del Señor. ¿No tendrá Dios piedad? Claro que la tendrá, porque Él es clemente y piadoso y convierte a hombres iracundos, egoístas, en afables y desprendidos, para que aquellos que hemos recibido de gracia igualmente demos y compartamos con otros las buenas de salvación, proclamando con fervor estas noticias. ¿Qué va a hacer usted con este mensaje? ¿Qué va a seguir haciendo usted con la cantidad de información y de buena doctrina que usted pasa recibiendo semana tras semana? ¿Va a terminar su vida consumido en la ira y el enojo y en el descontento y en la queja por medir la bondad de Dios por asuntos y bienes materiales temporales, o la va a medir a la luz de la mayor bendición, la salvación eterna? Hermanos, si Dios le ha salvado, todo lo demás pasa a un segundo plano y usted siempre encontrará razones para regocijarse, no solamente en lo que Dios haga en su vida, sino en lo que haga en la vida de otros, y compartirá estas buenas noticias con los demás. El otro camino es el camino del exilio, de la soledad y en última instancia de estar excluido de la bendición del Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por reprendernos duramente, por hacer ese ejercicio incómodo de tener que examinar nuestras vidas y reconocer que hemos sido iracundos, malagradecidos, quejosos, olvidadizos, de cuánta misericordia y paciencia has tenido con nosotros, de cuán cerrados son nuestros corazones cuando no quisiéramos ver a otras personas también llegar al reino de Cristo. Enséñanos, Señor, a mortificar el egoísmo, para compartir tu palabra de una mejor manera que Jonás lo hizo, abiertamente anunciando a los hombres este Dios clemente y piadoso, grande en misericordia, tardo para la ira, que se ha revelado en las Escrituras, que hay salvación,
que hoy es el día para la salvación. Gracias te damos, en nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén.